Hola amigos, vamos a hablar sobre la segunda capa de la pintura al óleo. En dos vídeos anteriores estaba yo hablando sobre el dibujo previo y sobre la primera capa de la pintura al óleo. Por lo tanto, si alguien no ha visto estos vídeos, os recomiendo a verlos. Entonces, la segunda capa de pintura al óleo, antes de empezar a trabajar con ella y aplicarla sobre lienzo, tenemos que hacer el tratamiento de la primera capa para aplicar la segunda. Entonces se llama tratamiento entre las capas. En el vídeo donde yo hablaba sobre la primera capa de pintura, yo ya he dicho con qué tenemos que hacerlo. Puedo decir otra vez porque es una información muy importante. Cogemos en las proporciones iguales aceite de lino, aguaraz y barniz brillante, mezclamos y de ese modo tenemos un líquido que nos sirve para pintar, o sea, ser disolvente para la pintura y igual nos sirve para el tratamiento entre las capas. El tratamiento entre las capas se hace de siguiente manera. Se coge ese líquido, se coge el pincel plano de cerda y se aplica intensivamente sobre la capa anterior. Por supuesto, la capa anterior tiene que ser totalmente seca. Entonces, hay que aplicar intentando que no haya chorreones, hacer todo muy preciso, pero con energía y rápido. Nuestro objetivo aplicando este líquido sobre la capa anterior es hacer la capa más fina. Entonces, para esto, con esta zona de mano tenemos que aplicar y quitar el resto, lo que sobra de este líquido, y luego limpiando con un trapo. Pero el trapo hay que coger que no deja ni pelusa ni nada, o sea, para evitar que esas pelusas luego aparecen sobre el lienzo. Entonces aplicamos con el pincel fuertemente y luego lo que sobra pues quitamos con esa zona de la mano, pues limpiado luego con un trapo. Entonces de esa manera conseguimos que la primera capa de pintura está cubierta de una película fina de este líquido, porque ya al aplicar el barniz, eso lo que se seca más rápido, pues se convierte esta capa en una película pegajosa. O sea, después de hacer tratamiento hay que esperar unos minutos, por lo menos. Yo, por ejemplo, cuando hago ese tratamiento, luego empiezo a poner la pintura sobre la paleta, preparar los pinceles. Entonces, de ese modo, pues pasa tiempo suficiente para poder ya pintar luego. Entonces, la segunda capa ya se aplica sobre esta capa pegajosa. De este modo conseguimos que la segunda capa se pega muy bien con la primera, ya que es pegajoso. Eso significa que en el futuro la segunda capa y las otras capas que vamos a hacer con el mismo tratamiento no se van a despegarse y caerse al suelo. Y también conseguimos que aplicando la segunda capa, esta capa permanecerá igual de fresca, o sea, no va a perder la intensidad del color. Y si no hacer ese tratamiento entre las capas, entonces la pintura puede perder la intensidad de color, puede ser más mate, puede incluso caerse, o sea, despegándose de la primera capa. Entonces el tratamiento entre las capas es muy importante. Y la segunda capa, ya hablando precisamente sobre la segunda capa, es la capa cuando ya tenemos que modelar las formas y profundizarse en los detalles. Algunas veces es bueno que a través de la segunda capa se ve en algunos lugares la primera capa, pero eso también depende de qué estamos pintando, cómo estamos pintando, porque hay variaciones infinitas, pero algunas veces es bonito y enriquece la técnica de pintura cuando esta primera capa tan fina que a través de ella se ve incluso el lienzo, puede en algunos lugares seguir permaneciendo, ¿no? O sea, la primera capa no es obligatorio que está cubierta con la segunda. Igual
puede pasar con la tercera, etc. Eso ya es la cuestión de qué exactamente estamos pintando y eso incluso puede suceder, digamos, sin querer. No pensando que, bueno, aquí me voy a dejar primera capa, no la voy a cubrir, no, eso ya como el resultado. Durante el proceso de la pintura queremos conseguir una realidad, una imagen de realidad que estamos pintando, entonces ya después, cuando hemos terminado la obra, observándola de cerca, podemos descubrir nosotros mismos que mira que ahí en aquella zona, pues se ve esa capa tan fina que es la primera capa, y eso ha sido sin querer. Pero quiero decir que no es obligatoriamente con la segunda capa cubrir absolutamente todo. Hay que pintar ya parte por parte. Bueno, si la obra es muy grande, pues parte por parte. Si la obra es muy chiquitita, pues es posible que con la segunda capa ya se puede terminar. Entonces, la segunda capa sí que ya puede ser bastante más gruesa que la primera, ya también depende de qué estáis pintando y vuestras preferencias de modo de pintar, porque hay gente que pinta con la pintura más gruesa, menos gruesa o muy gruesa, ya es depende de vuestros gustos y preferencias. Pero la cuestión es que ya la pintura, la segunda capa puede ser, digamos, la capa final. Espero que esta información será útil para vosotros. Adiós.